El proceso de digitalización parte del siguiente supuesto. Debemos modelar algunos objetos de la realidad y para eso nos apoyamos en tres formas básicas como son los puntos, las líneas y los polígonos. Dependiendo pues del caso específico, por ejemplo, para esta carretera que se observa, la representación más adecuada será trabajar con el eje de esa vía representándola como una línea. Estas zonas de bosques perfectamente pueden ser representadas como polígonos y los puntos pues pueden ser, por ejemplo, las casas, pueden ser árboles puntuales, pueden ser pozos, puede ser un objeto que le podamos dar una característica puntual en general. En general, por ejemplo, las fincas que puedan observarse es un ejemplo válido. Para poder hacer este trabajo, pues tenemos en este momento nosotros un archivo JPG sumado a un JGW, que es el de georreferenciación. Ahora, en términos generales, debemos tener presente que esto es lo que se denomina un formato raster. Para trabajar en formato de tipo vector, que es el trabajo que vamos a hacer a través de los puntos, las líneas o los polígonos, necesitamos manejar archivos diferentes como son los SHP, los SHX y los DBF. Esto es lo que conforma una capa. Por ejemplo, hablamos de las vías, puede ser la zona de bosque, cada uno va a tener estos tres archivos. Por ejemplo, podemos tener uno que se llame vías secundarias, no se recomienda ponerle los nombres espacios, dejarlos preferiblemente separados con el guión bajo, y vamos a generar un archivo .shp. Lo que sucede es que paralelo a estos dos se va a trabajar con el SHX y el software automáticamente va a trabajar también la base de datos no gráfica, que es el archivo DBF. Este SHP viene por Shape File, archivo de figuras, de aquí viene el SHP. El otro, el SHX, viene por el Shapefile, pero index, el índice, que es el que los, digamos, los organiza. Y el DBF viene por Database File, que es la base de datos, DBF. Para cada capa que creemos se van a generar estos tres archivos. Entonces lo importante es también tener el concepto de qué es una capa. La capa, similar a un plano en AutoCAD, pues consta básicamente de un tipo de información. Es decir, si yo en esta figura, en esta imagen, aquí tengo bosques, bosques va a ser una capa. También estoy observando en esta zona vías pavimentadas. Estoy observando vías sin pavimentar. Estoy observando zonas de pastos. Estoy observando casas. Estoy observando en general infraestructura a nivel de manzanas. Podemos crear una capa que se llame manzanas y digitalizamos solo manzanas. Vamos a comenzar con esa labor. Pero entonces hay que tener presente que cada capa va a ser un tipo de información específico y se debe generar de manera separada. Es decir, a pesar de que tengamos, por ejemplo, en la capa, en una capa de cultivos o de pastos, como se ve aquí, no es conveniente mezclarla con una digitalización de manzanas. Es decir, por aparte se digitalizan los potreros, por aparte se digitalizan las manzanas, pero no se hacen mezclas, pues técnicamente es susceptible después de ser separado. O sea, técnicamente no es que no se pueda llegar a separar, es más por el orden en el trabajo. Es conveniente que desde el inicio pues el trabajo quede bien ordenado, bien estructurado, para que los procesos en general sean mucho más simples para el usuario final. Entonces, tener el concepto que cada capa se graba por separado,
sin mezclas, es decir, yo no puedo mezclar, no me conviene separar, mezclar las capas de cultivos, por ejemplo, con potreros. La otra es que no puedo mezclar yo, por ejemplo, una capa de polígonos de bosques, en la misma no podría llegar a digitalizar una línea. O sea, se tiene que separar tanto por tipo de información como por tipo de objeto, según sean puntos, líneas y polígonos. Con esas condiciones establecidas, pues ya podemos comenzar a hacer el trabajo. En este caso, el primer ejercicio será digitalizar a nivel de manzanas. Vamos a digitalizar manzanas, vamos a hacer ese trabajo desde el siguiente video.